Hola a todos, muy buenas tardes. Yo soy Angie Rodríguez y junto con mi compañera Mayerly Guancha vamos a estar presentando una propuesta para un proyecto educativo inclusivo titulado Fortalecimiento del pensamiento crítico como herramienta para la transformación social en el contexto escolar. Acompáñennos a descubrir entonces cómo buscamos impactar positivamente en la transformación de nuestros estudiantes. Sean todos bienvenidos. Inicialmente, esta propuesta del proyecto educativo de inclusión nace desde una teoría, desde las clases vivenciales, que dentro de la Maestría de Educación Inclusiva por la Corporación Iberoamericana se ha abordado en distintas fases que se deben tener en cuenta para la realización de un proyecto de educación. Por tal razón, nosotros hemos diseñado esta propuesta de proyecto educativo que más que ser inclusivo, permite que los estudiantes sean protagonistas de, de cambios dentro de sus contextos social y escolar, sean agentes de cambio. Por ello, se va a estar explicando o abordando a lo largo de este recorrido cada una de las fases que nos permiten como investigadores no solo descubrir, sino trabajar y alcanzar las metas propuestas en este proyecto. Y es precisamente porque se ha logrado evidenciar que se vive en una sociedad dinámica que está siempre en constante cambio, en constante evolución. Y lógicamente, en este mundo dinámico, en constante cambio, las habilidades de pensamiento crítico son esenciales. Actualmente son más importantes que nunca. Sin embargo, se ha logrado evidenciar tanto por el lado de mi compañera Mayerly Guancha, que es mi compañera de fórmula, residente en Pasto Nariño, y Angie Rodríguez, quien les habla, residente en Valledupar, hemos evidenciado que muchos estudiantes carecen de herramientas para analizar su entorno y por ende participar activamente en la resolución de problemas sociales. Por eso, esta propuesta nace de la necesidad de fortalecer estas competencias esenciales para el desarrollo social. Esenciales porque nos permite a nosotras como educadoras, también como protagonistas, nos permite ser parte fundamental y trascendental en la vida de los estudiantes para poder formarlos como ciudadanos competentes, competentes a la participación social, a los debates públicos, competentes a los cambios que necesitamos en nuestra sociedad. Sabemos que el pensamiento crítico no solo mejora la capacidad de resolver problemas, sino que fomenta la autonomía, ¿sí? Fomenta la responsabilidad social. Por eso creemos que esta propuesta de proyecto educativo sería clave para formar ciudadanos activos y comprometidos con el cambio social. Nosotros hemos evidenciado también que esta propuesta investigativa es importante porque nos va a permitir a nosotros poder empezar a integrar esas habilidades críticas que están limitando a la participación social. Eh, Tener estudiantes comprometidos, ¿sí? O con un pensamiento crítico fortalecido, nos va a permitir construir una sociedad más justa e inclusiva. Por ello, tenemos planteado como un objetivo principal desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes a través de estrategias pedagógicas inclusivas que promuevan la reflexión, el análisis y la acción. ¿Qué queremos lograr? Primero, diagnosticar las habilidades críticas actuales, diseñar actividades inclusivas que promuevan el análisis crítico, implementar estrategias pedagógicas que aborden problemas reales y por último, pero no menos importante, evaluar el impacto en los estudiantes. Finalmente, pues como miembros activos de la educación nacional, hemos estado comprometidas tanto eh,
en el contexto de Pasto como en el de Valledupar, desde nuestro rol docente, permitirles a los estudiantes ser agentes de cambio, porque hemos evidenciado una preocupación en todo el territorio nacional, y es que nos preocupa la falta de habilidad crítica en los estudiantes, la actitud pasiva frente a las problemáticas sociales y el impacto negativo en su rol como agentes de cambio. Hemos sido nosotras testigos, ¿sí?, en cada uno de los contextos donde ejercemos nuestra labor, de que hay muchos estudiantes que tienen acceso a la educación, que se les garantiza el derecho a la educación, pero que lastimosamente, como se dice coloquialmente en nuestro territorio, son estudiantes que ingresan al aula de clases únicamente a ocupar el puesto. Pero en este contexto no debemos señalarlos a ellos como estudiantes, sino que debemos ahondar un poco más en esta problemática, y es que muchos estudiantes no tienen esa motivación o esos incentivos, no precisamente por culpa de ellos, sino porque hemos sido testigos también de que hay un modelo educativo tradicional en transición y carecemos de docentes con, con carencia de herramientas, mecanismos que puedan también motivar a los estudiantes y que podamos ser también nosotros agentes de cambio al permitirle a los estudiantes fortalecer ese pensamiento crítico. Entonces, muchas veces los estudiantes se vuelven estudiantes pasivos, ni siquiera por decisión propia, sino porque no se tienen las herramientas como docentes para abordar las necesidades educativas especiales. De acuerdo a ello, pues nos surge la siguiente inquietud: ¿de qué manera un proyecto educativo inclusivo puede fortalecer el pensamiento crítico en los estudiantes y contribuir a una formación más participativa y autónoma? ¿Por qué autónoma? Y quiero hacer énfasis aquí, porque cuando el estudiante tiene ese pensamiento crítico marcado, latente, ¿sí?, presente, él se va a permitir no solamente cuestionar, sino también reflexionar acerca de las diversas problemáticas sociales actuales. Y lógicamente que basado en ese pensamiento crítico, él se va a permitir ser un agente de cambio, contribuir al cambio social y que haya una cohesión social integral. Para poder abordar o llevar a cabo esta propuesta de proyecto educativo inclusivo, se deben seguir unas pautas, unas fases, la metodología pues que demarca el éxito de dicho proyecto. Y en este punto es donde le doy pase a mi compañera Mayerly Guancha desde Pasto, Nariño, para que nos explique más detalladamente cómo abordaremos este proyecto de educación inclusiva con cada una de sus fases. Mayerly, adelante, por favor. Muchas gracias, profe Angie. Sí, como bien lo menciona, a continuación se expondrán las diferentes fases, pero principalmente se debe tener en cuenta el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo de proyecto? Porque las fases son un camino a seguir, ¿sí? Son un apoyo que nos dirá cómo ir y por dónde guiarnos. Entonces, nuestro objetivo es desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes a través de estrategias pedagógicas inclusivas que promuevan la reflexión, el análisis y la acción. Ya teniendo claro el objetivo, entonces es preciso abordar las fases. Como primera fase tenemos la fase del diagnóstico. Entonces se diagnostican las habilidades críticas actuales. En esta fase también se involucra la fase 2, que es la parte de organización, el cómo organizamos esa información que hemos recopilado a través de ese diagnóstico, de esa caracterización de la población o de los sujetos. Después sigue la fase 3. La fase 3 es la de planificación. En esta fase se diseñan actividades inclusivas que promuevan el análisis crítico. Bien, entonces, en esta fase, ¿qué hacemos? A partir de toda esa organización, se busca información y se formula, se diseña esas estrategias que vamos a implementar para llegar a este objetivo. En la fase 4, que es la fase de ejecución, es donde ya se implementan las estrategias que hemos diseñado anteriormente, estas estrategias pedagógicas que aborden problemas reales, ¿sí? Que se ha encaminado hacia
la problemática que está en funcionamiento de esa comunidad, de esa población sujeto. Y en esta se aplican diferentes estrategias, también se aplica hipótesis que a veces nos replanteamos dentro del mismo proceso, no siempre debe ser como decir algo que ya se planteó al principio y tiene que cumplirse, no, hay cosas que surgen dentro de esa ejecución. Y por último tenemos la fase de control y evaluación. En este control y evaluación se evalúa el impacto de los estudiantes. ¿Cómo se evalúa esto? También se evalúa con otras estrategias para ver si los estudiantes lograron cumplir con ese objetivo y nosotros también cumplir con ese objetivo si ellos a través de esas estrategias pedagógicas se promovió esa reflexión, ese análisis y esa acción. Además de que en esta fase también se puede retroalimentar acciones que nosotros como investigadores, como docentes, como sujetos, estamos involucrados para cambiar, para mejorar. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta muchas cuestiones que, digamos, el contexto requería de más material, mm, físico, tecnológico, entonces tenemos que tener en cuenta que eso nos prepara, ¿sí? Entonces uno hace una reflexión, digamos, para la próxima investigación, para el próximo proyecto, nosotros vamos a encaminar a traer más material de esto porque se nos presentó esto. Entonces, esa es en la parte de análisis. En este apartado estamos haciendo un énfasis en la caracterización de los actores involucrados en el proyecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se hizo esa caracterización con los estudiantes, con los docentes, con pedagogos y al final de ese análisis nosotros logramos recopilar algunos aspectos que consideramos que es lo importante. Entonces decíamos, el pensamiento crítico transforma a estudiantes pasivos en agentes de cambio. Entonces ahí surge como más la pregunta por qué es importante. Entonces, ¿por qué? Porque hay ausencia de las habilidades críticas y esto limita la participación de los niños, de los estudiantes, esa participación social que se involucra a un desarrollo socioemocional, ya que ambos están ligados. Si el niño no interactúa con otra persona, sus sentimientos, sus emociones van a estar cerradas. Él no va a poder expresarse, no va a poder conocer, autoconocerse, no va a poder conocer nuevas emociones que van a fortalecer su desarrollo. También el pensamiento crítico fomenta la autonomía, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Eso es fundamental en la parte de la educación. A medida que vamos creciendo, tenemos que aprender a resolver esas problemáticas. Es decir, un ejemplo, si el niño no puede atarse los cordones y el niño se queda así hasta grande, ¿qué va a pasar después? No podrá hacer un nudo de pronto en alguna manila, en alguna bolsa, y no tendrá como esa motricidad para tener fuerza en las manos, ¿sí? Entonces, una pequeña acción, un pequeño problema puede limitarlo a futuro a grandes cosas. Entonces es clave hacer este análisis en cuanto a la resolución de problemas para facilitar un poco más la vida del niño. O en su caso ya sería la vida de un estudiante a futuro. La contribución a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Hoy en día hemos visto que ha habido un cambio hacia la parte inclusiva, ya que anteriormente muchos estudiantes sufrían por el bullying, por la discriminación, dependiendo, había discriminación cultural, discriminación física, emocional, verbal, no verbal. Y hoy en día es clave esta inclusión, ya que fortalece esos lazos de amistad, lazos, vínculos entre maestro, entre actores como la familia, como otros docentes, administrativos, y esa confianza, ese vínculo que se establece mejora la calidad de educación, ya que el niño tiene la posibilidad de expresarse, qué es lo que quiere, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, ya que si él no expresa, como decir, lo que él siente y lo que él quiere saber, entonces esa pregunta se va a guardar y al final no sabrá por qué el cielo es azul, algunos niños.
Entonces, otros se le van a burlar y dice, esa pregunta es muy tonta. No. Entonces, si el niño tiene la confianza de que nadie se le va a burlar, de que el docente va a respetar esa pregunta, el niño hará la pregunta. ¿Y qué haremos los docentes? Responder con todo el respeto a esa pregunta. Bueno, ¿cómo haremos este proyecto? ¿Cómo vamos a ejecutar las acciones? Ya explicamos lo que son las fases. Entonces, dentro de estas fases se especifica qué materiales vamos a usar, qué técnicas, qué herramientas de recolección de información y cómo vamos a evaluar. Bueno, dentro del diagnóstico tenemos las encuestas, los talleres y la identificación de los temas a abordar. Dentro del diseño tenemos actividades inclusivas, debates, estudios de caso, en los que los estudiantes van a poder comentar su opinión y el otro va a responder también con su opinión y llegar como a un acuerdo, a un debate o originar más preguntas, más acciones. Dentro de la implementación tenemos los talleres, dinámicas grupales y el análisis de problema, en los que pues, se trata de involucrar más esa integridad a los estudiantes y al equipo de trabajo. Y en la evaluación tenemos las rúbricas, entrevistas y encuestas de impacto. Y estas encuestas de impacto van dirigidas a los diferentes sujetos o actores vinculados en ese proceso de aprendizaje. Pueden ser tanto estudiantes, docentes, administrativos y familias que, que están involucradas en ese proceso de aprendizaje de los estudiantes, que ellos forman parte de esos saberes. ¿Qué esperamos lograr con esto? ¿Qué es nuestra finalidad en sí? Queremos que los estudiantes sean más reflexivos, más participativos, tengan más cuestionamientos, sean un pensamiento crítico más amplio, que, que las propuestas innovadoras permitan acercarse a problemas reales, es decir, que sean problemas de su comunidad, que se vean reflejados en ellos, en sus familias, en lo que pueden colaborar para mejorar esa estancia. Sensibilizar sobre la importancia de su rol como ciudadanos activos, que ellos identifiquen cuál es su rol en la comunidad, en ese espacio, qué es lo que ellos pueden lograr en ese lugar. Nuestro impacto esperado en este proyecto es empoderar a los estudiantes para ser líderes críticos capaces de transformar su entorno desde una perspectiva inclusiva y socialmente responsable, que ellos sean autónomos de esos mejoramientos en su comunidad, que si ellos hacen algo, que sea para bien, porque eso se verá reflejado en sus acciones. Finalmente, queremos hacer una cordial invitación a hacer un cambio por la educación, desde nuestro rol como docente y rol como persona humanitaria, hacer ese cambio para un mejor pensamiento crítico, ya que esta es una herramienta que nuestros estudiantes necesitan para liderar el cambio. Este proyecto representa una apuesta por la educación inclusiva y transformadora, porque queremos que cada comunidad tenga un mejor resultado en calidad educativa. Gracias.